Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este Digital Coffee, donde hablaremos de patrimonio y turismo. Nos acompaña por un lado el doctor Hernán Riquelme, académico del Magíster en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible y miembro del Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos de la Universidad Autónoma de Chile. Buenas tardes, Hernán. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por otro lado, también nos acompaña el Magíster Fernando Yarse, coordinador académico del Magíster en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible y miembro del Instituto de Estudios del Hábitat de la Universidad Autónoma de Chile. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Nan, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy día. Ambos expositores levantarán algunos de los temas desarrollados en el Magíster de Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible. La conversación se divide en 5 temas y al final daremos algunos minutos para preguntas del público. El primer tema se relaciona turismo y pandemia. Fernando, para comenzar contigo, ¿cómo avisoras el desarrollo del turismo post-pandemia? Bueno, gracias por la pregunta, que es una pregunta compleja de poder abordar. Dado el escenario, probablemente la actividad turística es una de las actividades que se va a ver más afectada con respecto a esta pandemia, principalmente por la prohibición de poder movernos y viajar, que es uno de los principales efectos que tiene esta situación. Pero también hay que verlo como una oportunidad. Para el turismo, pese a tener unos elementos negativos, también es una oportunidad para repensar el turismo que estábamos desarrollando. Desde el punto de vista de la protección de los recursos naturales, de cómo nos estábamos relacionando también entre los actores del turismo. Y siento que ese efecto es un elemento importante a considerar. También qué sello le vamos a dar a esta actividad turística, y ahí tiene que ver un poco con la mirada de la sostenibilidad. Yo creo que ese es un elemento importante a considerar. Y por otro, creo que es importante resaltar la participación de los actores locales en el desarrollo del turismo. Cómo las comunidades locales, cómo sus gremios, cómo sus gestores al interior del territorio piensan esta actividad y hacemos que el beneficio del turismo no solo llegue para algunos, sino que llegue para todos. Y eso es un gran elemento que hay que considerar. Así que el desafío es ese. Por otra parte, también desde el punto de vista desde la academia, desde donde nosotros lo trabajamos, cómo entendemos de mejor forma este fenómeno, que ya no es solo un fenómeno económico, sino que también se transforma en un fenómeno social. Entonces también es importante evaluar y considerar todos estos factores. Así que es un desafío interesante. Alguien hablaba de que el turismo tiene una etapa de reactivación. Yo ahí discrepo un poco de eso. Creo que es una nueva era para el turismo. Hay que entenderlo como una nueva etapa que debe considerar estos factores y donde todos estamos involucrados, no solo los actores relacionados de manera directa, sino que de las distintas disciplinas. El turismo tiene una posibilidad de articularse con distintas disciplinas. Y esta multidisciplinariedad puede ser un catalizador de todas esas opciones que tiene cada territorio. Así que hay que verlo como un desafío y una oportunidad. Perfecto, Fernando. Hernán, desde la academia, ¿qué acciones consideran necesarias para promover la gestión y revitalización del patrimonio? Hernán, disculpa que te interrumpa, estás con el micrófono silenciado. ¿Ahora sí? Ahí sí. Perfecto. No, decía que esta instancia es súper necesaria para conversar sobre el patrimonio y el turismo porque son espacios muy reducidos todavía y que también siguen siendo muy relevantes para dar cuenta de un fenómeno social que cada vez adquiere más protagonismo, ¿cierto?, en la sociedad chilena. Yo partiría pensando, ¿cierto?, señalando en esta pregunta, como para contextualizar, que debemos entender el patrimonio no solamente como estas expresiones, ¿cierto?, y un poco recordando a García Canclini, no solo como estas expresiones muertas, ¿cierto?, de la cultura. Me refiero a arquitectura, objetos, ¿cierto?, en desuso, cuestiones más bien
objetos inanimados, sino que también tiene que ver con los aspectos más subjetivos, ¿cierto? Relacionados con los conocimientos, las tradiciones, la lengua, la artesanía de los pueblos originarios. Ese es como el contexto. Y ahí entonces, abordando la pregunta, en el escenario de la academia, yo creo que partiría por ahí. Hay bastantes iniciativas interesantes. Por ejemplo, podemos dar cuenta de algunos centros de investigación que se están posicionando para hablar sobre el patrimonio y el turismo, y particularmente con estos medios de difusión clásicos que son las revistas científicas, los congresos, los seminarios, ¿cierto? Incluso esta misma instancia, que permiten, ¿cierto?, posicionar el tema y también a la vez democratizar el conocimiento para todos los sectores sociales, no solamente, ¿cierto?, gente con experticia. Ahí yo, en lo particular, identifico 4 puntos que son necesarios, o acciones para promover el turismo y el patrimonio particularmente, que tienen que ver, primero, con una mirada interdisciplinar. Eso es súper necesario. El patrimonio no es fuente de investigación de ninguna disciplina por naturaleza, ¿no? Se tiende a pensar que hay algunas disciplinas que han avanzado más respecto al tema patrimonial, pero en general yo creo que hay que compartir esta mirada o esta perspectiva interdisciplinar, sobre todo porque enriquece la perspectiva para pensar el patrimonio, también a su vez tensiona los objetos de estudio que generalmente se trabajan cuando hablamos de patrimonio, y por último también porque permite más profundidad, más reflexión y más análisis a los objetos y a los sujetos que conforman esta perspectiva patrimonial. El segundo punto tiene que ver, pienso, con el desarrollo de políticas públicas. Yo creo que eso es central, y principalmente porque las políticas públicas permiten más acceso a la población para plantear estos fenómenos sociales. El segundo punto tiene que ver que también permite, ¿cierto?, dar más conocimiento a las sociedades sobre qué entendemos por patrimonio e incluir en la discusión a sectores sociales que generalmente, sin saberlo muchas veces, son productores de relaciones y acciones patrimoniales. Evidentemente el desarrollo de políticas públicas es central y evidentemente nunca va a ser suficiente para plantear temas como por ejemplo el patrimonio, que tiene más bien que ver con cuestiones culturales, ¿cierto? Y en la cultura todavía la sociedad latinoamericana sigue siendo un tema complejo, de reivindicación lenta. El tercer punto que yo creo que es necesario tiene que ver con ampliar la mirada del patrimonio. De ahí entonces yo creo que cuando ampliamos la mirada para pensar y reflexionar sobre el patrimonio, no se trata solamente de pensarlo a través de los objetos, estos objetos icónicos, ¿cierto?, estas fallas geográficas que se tienden a asociar con el patrimonio, sino que más bien lo importante, y ahí esta es una perspectiva que yo pienso que es central y que tiene que ver con las personas. Personas que ocupan un rol central en la sociedad y que por ende también necesitan reflexionar y ser incluidas en estos circuitos que trabajan el patrimonio y que lamentablemente están muy reducidos a la academia en algunos casos. Entonces ahí se produce una tensión entre lo material e inmaterial para plantear el tema patrimonial, que creo que es muy relevante, siempre y cuando las personas, ¿cierto?, los sujetos de estudio con estos objetos icónicos comienzan a entrar en diálogo, porque en definitiva los objetos por sí solos no nos dicen mucho. La identidad, las costumbres, las tradiciones de las personas son las que van haciendo que el patrimonio, ¿cierto?, se promueva, se revitalice y también entre en acción con la sociedad en su amplitud de esferas. Y el último punto, el cuarto, yo creo que tiene que ver con una acción vinculada a la descentralización del conocimiento y también descentralizar, ¿cierto?, la hegemonía del patrimonio en las metrópolis. Tendemos, ¿cierto?, y esto pasa a nivel global, a producir cuestiones patrimoniales, a producir eventos, a producir acciones patrimoniales, principalmente en las ciudades grandes, ¿cierto?, en estas grandes ciudades. Cuando descentralizamos, generamos, ¿cierto?, divulgamos el conocimiento, ampliamos el conocimiento y reconstruimos muchas veces la historia en lugares, en localidades, en ciudades que han sido olvidadas de alguna forma por el progreso o la modernización de la sociedad, o la modernidad de la sociedad, o la llegada de la modernidad. Ahí entonces la moda, y no viéndolo como algo negativo, juega un rol central para pensar el patrimonio, y yo pienso que descentralizar es clave, ¿cierto?, sobre todo pensando en los pueblos originarios que generalmente están en la zona norte y en la zona sur del país, que tienen mucho que decir al respecto, y también estos lugares icónicos, ¿cierto?, del patrimonio en Chile, que
pasan, ¿cierto?, por el desarrollo del siglo XIX y el siglo XX y el comienzo del siglo XXI de la sociedad. Entonces, en definitiva, para cerrar esta pregunta que era bastante amplia, creo que son esos 4 puntos los centrales, ¿cierto?, para promover el patrimonio en Chile. Perfecto, Hernán, muchas gracias. Sobre el último punto, me gustaría hacerte una pregunta para que ampliar un poco la idea. Hablaba sobre la descentralización del patrimonio, ¿cierto? Y en este sentido, ¿cómo se le pueden entregar herramientas, ¿cierto?, a aquellas personas que están o aquellas personas que quieren potenciar el patrimonio en el lugar que viven? Hablo de zonas más rurales, por ejemplo, más alejadas, y que quizás muchas veces no tienen grandes hitos, ya sea en la arquitectura o en la naturaleza, que puedan fomentar. Sí, ahí, Pablo, se están haciendo cosas, la gente está produciendo, ¿cierto?, reflexionando sobre, o entendiendo, comprometiéndose y reivindicando la historia propia de estos territorios para justamente dar a conocer a la comunidad que hay ciertos lugares, espacios, rutas patrimoniales que son parte de la identidad de los lugares, ¿cierto?, que habitan estas personas. El punto pasa, creo yo, por justamente revitalizar estos lugares. Pensando en la región de la Araucanía, que justamente es donde nosotros trabajamos y estudiamos el patrimonio, en la Araucanía, por ejemplo, el tren juega un papel central en la formación del territorio. Y en el siglo XIX, por ejemplo, lo podemos pensar. Y justamente cuando llega el tren, ¿cierto?, y no solamente con el afán de conectividad, movilidad, sino que también con el afán de vigilar un territorio que era considerado como indómito, ¿cierto?, por el Estado-nación de aquel entonces, se comienzan a generar asentamientos humanos. Y nosotros, si viajamos por la región, nos vamos a dar cuenta que todavía en pequeñas localidades como Púa, Villa en el Boom, Victoria, en ciudades más pequeñas como Lautaro, el patrimonio ferroviario juega un papel clave en la identidad de estos lugares. El punto justamente pasa por esto, por descentralizar, dar a conocer y relacionarlo con el punto 2 que planteaba yo, que es el desarrollo de políticas públicas. Y yo creo que es central el papel del Estado, pero también de los privados. Lo público y lo privado pueden dialogar perfectamente para revitalizar el patrimonio, pero justamente falta visibilizar, que se pongan de acuerdo los actores clave, que dialoguen, generar espacios, construir conocimiento, construir instancias que permitan dialogar a la par, ¿cierto?, de la historia de los lugares que habitamos. Yo creo que eso es clave. Tener en consideración nuestro entorno, tener en consideración con quién estamos dialogando, dónde vivimos, con quién, por qué, ¿cierto? Hacernos esas preguntas, yo creo que es central. Y eso pasa justamente por el poder de la ciudadanía, justamente para hacer que el lugar que habita sea, porque responda a una historia, y que esa historia justamente sea contada por las personas que ahí están habitando. Muchas gracias, Hernán, por esa aclaración. Muy buena tu respuesta. Para continuar, el siguiente tema que tenemos preparado, invitamos a uno de nuestros alumnos del Magíster en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible, Sebastián Pino, quien tiene una pregunta preparada. Los invito a escucharla. No sé si lograron escucharla, Hernán, Fernando. No. No. Vamos a ver si podemos... Solo fue video. Todavía no hemos logrado leer labios. Todavía no lo hemos logrado. Está bien bonito, sí. Vamos a ver si
Si podemos repetir el video para que así podamos escucharlo y contestar bien esta importante pregunta. Tenemos ciertos problemas para escuchar el audio, pero veremos si podemos intentar una vez más, si no, continuaremos con el siguiente tema. Mientras se prepara, vamos a ver. Vamos a probar una vez más, ¿me dicen? No, parece que no se escucha. Vamos a dejar este tema para más adelante, entonces, ¿les parece, Hernán, Mauricio? Queremos escuchar, obviamente, la pregunta que Sebastián tiene para hacer, pero en honor también al tiempo y a las personas que nos están viendo, sigamos avanzando mientras vemos qué es lo que podría estar pasando ahí. Fernando, si te parece, continuamos contigo. Sí. ¿Podrías contarnos en qué consiste un poco este magíster en patrimonio y turismo sostenible y cómo se está articulando en relación a las necesidades del entorno? Sí, para nosotros el magíster, y digo para nosotros porque ahí Hernán es parte de nuestro claustro académico, y junto con cada uno de los profesores que lo integra, es un desafío bien importante porque un poco Hernán en su reflexión lo decía, cuando hablábamos de patrimonio y lo vinculábamos con el turismo, era un sacrilegio hace unos años atrás. Hablar de patrimonio y vincularlo con el turismo era casi destruir ese patrimonio. Y ahí el director del magíster, el doctor Moreno, dijo, pero acá hay algo que es una oportunidad, debemos generar un programa que nos permita reflexionar en las posibilidades que se generan entre estos dos elementos, entre el patrimonio y el turismo. Y tiene que ver también con este concepto de la gestión, cómo gestionamos de mejor manera un patrimonio y no trabajamos en base a la reacción. Cuando se plantea mucho el turismo desde la reacción de cuando perdemos un patrimonio, por ejemplo, siempre hacemos acciones relacionadas a salvar un patrimonio. Era necesario hacer esa reflexión y dijimos, armemos una propuesta académica que nos permita generar nuevo conocimiento, nuevas investigaciones, pero también a una escala más cercana, más local. Entender un poco los fenómenos, como decía Hernán recién en su presentación, qué está pasando con el patrimonio, por ejemplo, que genera identidad en un territorio. Y no nos quedemos solamente con los elementos icónicos. Alguien por ahí, mientras Hernán hablaba, leía las preguntas y hablaba sobre Valparaíso. Valparaíso es uno de nuestros íconos desde el punto de vista patrimonial, pero así como Valparaíso hay otras pequeñas localidades que también necesitan que se genere conocimiento sobre eso. Y dijimos, ¿por qué no desde la universidad generar una oferta académica que vincule estos dos conceptos, pero que también amplíe la mirada sobre el patrimonio? ¿Qué hacemos con el patrimonio natural? ¿Cómo eso lo plasmamos también en nuestras planificaciones? ¿Cómo consideramos elementos de la participación en estos elementos? Y le damos este carácter académico y de reflexión y análisis. Entonces generamos una oferta ya hace 2 años que estamos trabajando con alumnos de distintos lugares de Chile, incluso también alumnos de los países cercanos, Argentina, en hacer ese proceso, en hacer ese análisis, en entender este fenómeno, como bien decía al inicio, que ya no es solamente un fenómeno económico, sino que también es social,
entender de que el turismo ya tampoco no es una industria sin chimenea, como se decía antiguamente, una actividad que genera un impacto y que también es necesario entenderlo. Entonces, esa oferta se generó a través de la universidad. Tenemos alumnos que hoy día están en su proceso de tesis o de trabajo final, y estamos en pleno proceso de matrícula o de admisión, como se llama técnicamente, de una tercera versión. Y estamos muy motivados de poder contar con la participación de más alumnos de distintos lugares de Chile, de las zonas australes, tanto norte y sur del país, para poder reflexionar sobre este tema. Y ahí estamos invitando a todos los interesados a que puedan postular en nuestro programa para tener y hacer este ejercicio de valoración por un lado, pero también de reflexionar sobre estos dos fenómenos. Perfecto, Fernando. Nos queda más o menos claro en qué consiste, ¿cierto?, este magíster. También para profundizar un poquito más, de repente muchas personas quieren hacer un posgrado, pero no saben muy bien, de acuerdo a su área de formación inicial, a la carrera que ya tienen, cómo poder aventurarse por una especialización. Tú, en este caso, ¿qué recomendaciones darías? ¿Qué preparación previa, qué carreras deberían tener las personas interesadas? O a lo mejor darle una idea a alguien que nunca se lo había preguntado antes y decirle, mira, esta es una buena área de especialización porque tiene este futuro. Sí, es una interesante pregunta, porque Hernán en su reflexión también, y ahí tiene que ver un poco la mirada que tenemos desde el programa Magíster, de entender estas áreas como multidisciplinarias. Yo vengo desde el mundo del turismo, Hernán es desde la sociología, tenemos profesores que son del área forestal, antropología, un montón de disciplinas que creemos que son importantes de articular. Entonces aquí no hay como un perfil o una receta que uno puede ver, estas son las personas que deberían tomar este magíster, sino más bien todo lo contrario. Personas que les interesa la temática turística, que les interesa la temática patrimonio, van a encontrar en este programa la posibilidad de analizar y reflexionar sobre estos temas. Más que entregar recetas, también desde cómo hacer, por ejemplo, la valoración de un patrimonio, entender este elemento que debe considerar esta valoración del patrimonio. Y ahí partimos desde la premisa de que hay que cumplir un axioma, que es primero hay que conocerlo para poder valorarlo, y desde esa valoración lo podemos proteger. Pero ¿cómo lo hacemos, por ejemplo, con las comunidades locales? ¿Cómo entendemos esa vinculación del patrimonio con su territorio? ¿Qué diferentes miradas sobre el patrimonio puede tener un territorio? El patrimonio tangible, el intangible, el paisaje. Hay una serie de fenómenos que desde las distintas disciplinas se enriquece esa mirada. Entonces, eso para nosotros ha sido muy interesante, tener alumnos de distintas disciplinas analizando un mismo fenómeno. Entonces, eso también, la invitación es para adentrarse en estos temas desde las miradas más amplias, por un lado, pero también desde esa apertura de poder encontrar en otros otra mirada y poder enriquecerla. Entonces, como te decía ahí, la invitación está más para las personas que les interese estas dos temáticas, más desde donde yo vengo formado. Obviamente se requieren ciertas condiciones académicas desde el punto de vista formal, por ejemplo, que sea una carrera de una cierta cantidad de semestre, que tenga una licenciatura, pero no tenemos una restricción de formación académica en términos de línea de origen. Por ejemplo, tenemos alumnos que son periodistas, geólogos, y así como profesores, traductores que trabajan en estos temas, gestores culturales, diseñadores gráficos. Esas son como un poco, en resumen, los alumnos que tenemos. Entonces, no está circunscrito a una línea específica. Perfecto, creo que quedó bastante claro. De todas formas, vamos a compartir en un ratito más por el chat que tenemos aquí al costado, donde las personas están haciendo las preguntas, la página web y algunos datos por si las personas llegaran a tener más dudas. Creo que ahora ya estamos listos con la pregunta en video que teníamos de nuestro estudiante Sebastián Pino. Sebastián estaba muy entusiasmado en participar, entonces no lo queremos dejar afuera tampoco.
Vamos a escucharla y luego la comentamos Fernando y Hernán. Hola, soy Sebastián Pino, soy alumno del Magíster de Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible. Y quisiera preguntar a los panelistas, a los profesores, primero que todo, saber cómo ven ustedes el estado del arte con respecto a la gestión del patrimonio en nuestro país. Y segundo, si el turismo es realmente un aliado en este sentido. Eso, gracias. Hola, soy Sebastián Pino. Ahí salió con el audio, no sé si ahora sí, Hernán, Fernando, se lo pudieron escuchar. Sí. Salió un poquito bajo, pero creo que logró entenderse. Sí, se escuchó. Bueno, quedamos entonces atentos a la respuesta. ¿Quién responde primero? Vamos, Hernán. Te escuchamos. Sí. Interesante la pregunta de Sebastián. Yo creo que da para un conversatorio entero, pero vamos a intentar ser bien concisos, ¿cierto? Para no extendernos mucho en esta pregunta. Lo que plantea Sebastián yo creo que es una duda que a todos nos pasa un poco y hay que intentar ahí empezar a organizar la información o este estado del arte que de por sí ya refiere a mucho. Pero para ser concreto, respecto a la gestión patrimonial, me imagino que Fernando podría profundizar un poco más en la pregunta relacionada con el turismo. Yo pienso que para la gestión patrimonial hay que considerar tres cosas. Primero, asegurar la integridad del patrimonio, que eso es clave. Si no aseguramos la integridad del patrimonio, difícilmente vamos a poder seguir construyendo, reflexionando sobre este tema. Yo creo que el segundo punto también tiene que ver con justamente investigar y estudiar qué es el patrimonio, qué entendemos por patrimonio. Justamente una discusión que se da hace mucho tiempo, que hay muchas disciplinas que han aportado en esa discusión y que también enriquece porque hay distintas miradas para pensar justamente lo patrimonial, que eso es clave. No hay que cerrarse solo a una, sino que hay que empezar ahí a matizar, a tensionar las posibles puntos de entrada, perspectivas para estudiar el patrimonio. Y el tercer punto yo creo que son las agendas de desarrollo sobre el patrimonio. Ahí es clave el rol de los gobiernos de turno, el rol del Estado y la alianza público-privada, insisto en esa idea. Entonces, siendo un poco más concreto, yo identifico ahí tres entidades o instituciones que nos permiten gestionar el patrimonio a nivel nacional. La primera, que me imagino que muchos de ustedes conocerán, lo que nos están escuchando, pasa por el Consejo de Monumentos Nacionales. Yo creo que es clave el papel que juega, más allá de las críticas o virtudes que pueda tener esta entidad, porque justamente vela por proteger, ¿cierto?, o darle protección a los monumentos en Chile, que son actores claves en la producción del patrimonio nacional. También porque está siempre, ¿cierto?, aplicando esta Convención del Patrimonio Mundial relacionada con la UNESCO. Y eso es fundamental, ¿cierto?, para gestionar el patrimonio, y habla un poco de la discusión, pensando en la pregunta de Sebastián, relacionada con el estado del arte. Y el tercer punto al que apela el Consejo de Monumentos tiene que ver con la protección, ¿cierto?, los proyectos y normas de intervención de monumentos. El qué hacer, ¿cierto?, que es clave para las personas que trabajan en el patrimonio, para las personas que estudian el patrimonio. ¿Qué hacemos, ¿cierto?, con estos lugares, con estas arquitecturas, ¿cierto?, patrimoniales? Y entonces, es la primera entidad que quisiera rescatar. La segunda, evidentemente, y la más clásica, ¿cierto?, y que ha pasado por altos y bajos, el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. Ahí yo creo que las personas que han trabajado durante el último tiempo ahí han sido claves, ¿cierto?, para pensar el patrimonio, para desarrollar esta perspectiva. Y en focos muy claros, ¿cierto? Hay bibliotecas, hay archivos, también reivindican esta idea de la memoria chilena, que es clave también para pensar el patrimonio. ¿Qué entendemos por patrimonio? ¿No? Apelando a la idea de la memoria como un concepto clave que nos permite gestionar el patrimonio en Chile. Y el cuarto punto que yo reivindico también del Ministerio es la relación que tiene con los pueblos originarios, que tienen mucho que decir respecto al patrimonio. Esta idea de las rutas patrimoniales, y también la historia de nuestra cultura, nuestro país, ¿cierto? Y la tercera entidad, yo creo que, o el tercer factor, mejor dicho, y pasa justamente por la producción académica en relación con las demandas de la ciudadanía, que eso es clave.
y vemos que en todas las ciudades de norte a sur hay iniciativas muy interesantes que surgen de barrios, que surgen de agrupaciones deportivas, agrupaciones culturales, que surgen de muchos sectores que nos permiten, ¿cierto?, gestionar el patrimonio en Chile. Y todas esas iniciativas o esas instancias deben ser claves, ¿cierto?, para gestionar el patrimonio. Hay que resaltar esas instancias. Y también, evidentemente, la producción académica que está vinculada al estudio del patrimonio natural, del patrimonio cultural, del patrimonio histórico, el patrimonio industrial, etc. Y creo que la mixtura entre el papel de la ciudadanía y el papel de las universidades o la academia es clave en la gestión del patrimonio en Chile. Muchas gracias, Hernán. Creo que por tu parte se completó muy bien la pregunta. Fernando, por favor, si pudieras complementarnos también para dejar ahí a nuestro estudiante con su pregunta muy bien respondida y no le queden mayores dudas. Sí, bueno, primero agradecerle la pregunta a Sebastián, es un alumno nuestro de la primera corte, y pone un buen punto, como dice el profesor Riquelme ahí, en términos de una respuesta bien compleja, pero yo me quiero abocar principalmente a dos elementos. Uno tiene que ver principalmente con que en el último tiempo la gestión cultural ha estado bien visible en términos de acciones y de actividades. Lamentablemente este año con la pandemia no fue tan visible, pero es cosa de ver el Día del Patrimonio. Hay una serie de actividades que no solamente desde la institucionalidad pública se han estado desarrollando, sino que hay mucho gestor cultural o acciones que involucran a la comunidad, donde se pone en valor el patrimonio y se gestiona de buena manera. O por lo menos se hace el intento. Y creo que ese es un muy buen elemento y una señal súper positiva, porque también al valorar el patrimonio también estamos valorando la identidad propia de un país y en algún territorio. Y cada vez más la gente quiere participar. Nosotros favorablemente este año tuvimos la oportunidad de ser invitados por la Seremi de Cultura acá en la Araucanía y participamos activamente en las celebraciones del Día del Patrimonio. Algunos alumnos nos invitaron a participar en algunas charlas también sobre el Día del Patrimonio también en algunos municipios. Y eso habla de que hay interés y que hay mucha motivación con respecto a la gestión cultural. Y incluso se ha ampliado el concepto de la cultura. Pero también ahí que Sebastián pone un punto que tiene que ver cómo se vincula esa gestión cultural con el turismo. Y como bien decía hace un rato atrás, el turismo a veces hablar desde la concepción del patrimonio era bien complejo, porque se sentía que el turismo iba a invadir, iba a destruir ese patrimonio. Pero si se hace bien pensado, bien planificado, el turismo puede ser un detonante y un gatillador de la protección de ese patrimonio. El patrimonio tangible también es súper importante desde esa perspectiva, pero ¿qué pasa con el intangible? Para el turismo hoy día, post pandemia y antes de la pandemia con mayor razón, estaba basado principalmente en las experiencias turísticas, y las experiencias turísticas se basan principalmente en un concepto que tiene que ver con los relatos, con la historia local, con el conocer cómo es la historia de un lugar, las historias propias, la gastronomía, y eso si uno lo vincula con el turismo es clave. La motivación para viajar a un lugar principalmente son los atractivos, y si uno hace una definición muy simple pero también muy academicista sobre eso, los atractivos termina siendo el patrimonio de un territorio. Patrimonio natural, patrimonio arquitectónico. Entonces, en definitiva, hay una simbiosis casi perfecta entre estos dos grandes conceptos, pero que a veces se nos había olvidado. Y creo que eso en el último tiempo ha estado muy presente y cada vez está más presente. Pero hay que entender y hay que visibilizarlo y, por otro lado, estudiarlo, porque es de alta fragilidad el patrimonio, independiente del que nosotros lo podamos hacer. Entonces, si eso no lo tenemos claro, y no lo identificamos, y no lo evaluamos, y no integramos a la comunidad, insisto con eso, para mí es importante integrar a la comunidad en ese proceso, desde el punto de vista de la gestión, porque son ellos al final los que se van a ver beneficiados con esto, es fundamental. Entonces, creo que ahí hay una relación muy, muy rica y que hay que seguirla fortaleciendo. Concuerdo con Hernán en el tema de la institucionalidad pública, esta alianza público-privada también es clave, pero que en el último tiempo se ha visto florecer.
y ahí hay señales súper potentes, no solo en nuestro país, sino que en otros países de Latinoamérica también eso ha estado muy presente. Entonces creo que es un muy buen punto el que plantea Sebastián. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Esperamos que a Sebastián le haya quedado clara la pregunta que hizo, y esperamos también que haya aclarado muchas de las dudas que ya tenían algunas de las personas que nos están viendo, que ya por lo que puedo ver han caído bastantes preguntas y felicitaciones. Van 15 preguntas, si no me equivoco, así que en un ratito más las vamos a contestar. Por ahora, me gustaría que siguiéramos viendo algunos temas, por ejemplo, con las líneas de investigación. En este caso, Hernán, te lo pregunto a ti, ¿podrías comentarnos cuáles son las líneas de investigación que estás desarrollando desde el Magíster en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible? Sí. Bueno, Fernando ya lo dijo en una de sus respuestas, ¿cierto? El cuerpo académico del magíster es bien amplio y trabajamos justamente desde una perspectiva interdisciplinar que creemos que eso nos aporta un montón para reflexionar y ver perspectivas distintas de las que uno está acostumbrado a trabajar, en mi caso desde las ciencias sociales, por ejemplo. Y justamente en la universidad hay varios institutos y centros de investigación que nos permiten seguir profundizando en el tema, por ejemplo, el CIMA, o el IDECH, o el Habitat, son institutos donde los profesores de la universidad están también produciendo conocimiento. Entonces decía que hay una perspectiva interdisciplinar, que es como el paraguas, ¿cierto?, del cuerpo académico del magíster, profesores nacionales y también extranjeros que aportan, ¿cierto?, con su conocimiento. Ya Fernando lo decía, hay sociólogos, antropólogos, ingenieros, ¿cierto?, que trabajamos mancomunadamente para entregar, ¿cierto?, una identidad al magíster, que eso es clave, creo yo. Y Fernando ya lo dijo antes, hay pocos magísteres que trabajen este tema a nivel nacional, entonces siempre es bueno cuando trabajamos en conjunto. Yo sé que hay proyectos o profesores que están vinculados a temáticas de turismo sostenible, paisaje, planificación de destinos, interculturalidad, patrimonio y género, gestión turística, etcétera. Pero como voy a hablar por lo que estoy haciendo yo, bueno, hay dos cosas que estamos trabajando y justamente la primera es un proyecto de UBA, que es de la universidad, que trabajamos justamente con Fernando y con Javiera, que es otra profesora de la universidad, y trabajamos un proyecto que estaba relacionado con el papel del patrimonio ferroviario en la región de la Araucanía. Y ahí justamente tuvimos aproximación con ex trabajadores ferroviarios, habitantes de ciudades y localidades de carácter rural, donde pudimos nosotros dar cuenta de cómo se construye la identidad, la cultura local, rutas patrimoniales que tienen relación, ¿cierto?, con el ferrocarril. Y ese proyecto nos permitió publicar algunos resultados en algunas revistas, también nos permitió pensar otros proyectos que estamos viendo más adelante. A la par, estamos pensando también publicar un libro que donde vamos a invitar a algunos profesores del magíster, también algunos estudiantes y también profesores de otras universidades. Esto es un proyecto que estamos pensando con Fernando y otros profesores del magíster también, que nos permite posicionar un poco la discusión que estamos teniendo desde la Araucanía para pensar el patrimonio, y no solamente en la región, sino que en todo ámbito. Y el segundo proyecto, que es un Fondesit, que estoy trabajando ahora, que tiene relación con la movilidad y el turismo. Y esto es un Fondesit del 2020-2023, que es en la región de los lagos, y particularmente en Frutillar, Puerto Varas, la isla de Chiloé, Puerto Montt y Osorno. Y en este proyecto nosotros no podemos entender el turismo sin la movilidad. Yo creo que la persona o el turista o el visitante, siempre que está pensando en algún lugar, ya está viviendo una experiencia que requiere movimiento, que requiere conocer distintos lugares, que hay rutas, ¿cierto? Hay paisajes, hay circuitos que está pensando el turista. Y en este proyecto, lo que a mí me interesa es conocer esta experiencia del turista o del visitante, y reivindicar un poco también el concepto de ocio, que en las sociedades actuales también está un poco
o se tiene un dejo peyorativo, ¿cierto? El ocio, pero yo creo que el ocio de por sí es una experiencia súper enriquecedora y nos falta tiempo para cultivarnos, ¿cierto? O imaginarnos o pensar qué queremos hacer, y el ocio ahí es clave. Y el ocio, ¿cierto? Relacionado con el turismo y con la movilidad en este proyecto, pienso que puede aportar mucho, ¿cierto? Al conocimiento de la zona sur de Chile. Entonces, un proyecto, como te decía Pablo, y a la gente que nos está escuchando, que relaciona mucho la movilidad del turismo desde una perspectiva cualitativa centrada en la subjetividad. Entonces son esos dos proyectos y ese es como el marco general del magíster, creo yo. No sé si Fernando querrá agregar algo más. Por mi parte creo que eso es como lo central. Sí, y probablemente nos vamos a hacer cargo de algunas de las preguntas que ya están ahí en el chat que estaba, mientras tú hablabas, estaba mirando. En nuestro programa de Magíster tiene dos líneas centrales de investigación. Y un poco Hernán las adelantó. Una tiene que ver principalmente con la línea del patrimonio y entendiendo un concepto bien amplio por un poco por esta multidisciplinaridad que tenemos de nuestros profesores. No nos queremos como centrar solo en una de las miradas. Pero también tenemos la otra línea de investigación que es el turismo sostenible, que también trabajamos bajo una mirada bien amplia y en las distintas manifestaciones del turismo sostenible, desde la planificación, desde la gestión municipal, desde varios elementos. Entonces, esas son nuestras dos líneas principales de investigación para los profesores, pero también es donde participan los alumnos. El tema del paisaje aparece ahí. Hay varios elementos que son bien importantes, pero si uno tuviera que decir cuáles son las dos líneas principales, son esas dos. Y dejar en claro que es un programa académico, principalmente porque nos interesa generar conocimiento, más que entregar solo recetas. Así que eso también es importante dejarlo claro. Por eso es que son estas líneas las de investigación, nuestro fuerte y nuestro trabajo que hacemos a diario, no solo en el programa, sino que también en nuestro trabajo en la universidad. Perfecto, muchas gracias Fernando, muchas gracias Hernán por su contribución a esa pregunta y aclarar muy bien ese tema. Sabemos que es un tema importante dentro de los programas de posgrado en general. Como les comentaba hace un rato, tenemos ya varias preguntas, muy buenas preguntas, son alrededor de 17 preguntas. Bueno, entre las preguntas hay muchas felicitaciones, así que se las comparto a ustedes también. Felicitaciones por la presentación. Muy buenos temas los que se han tocado esta tarde. Como la última persona en intervenir fue Fernando, ¿les parece si la primera pregunta va hacia Hernán? Y así vamos uno y uno. Obviamente ustedes se pueden ir ahí complementando en la respuesta si es que hay algo más que decir. Vamos a tratar de elegir aquí. Vamos a ir primero con Nicolás. Nicolás Cautín dice: hola, gracias por esta instancia. ¿Qué instrumentos legales se pueden utilizar para poder proteger el patrimonio natural de un territorio? Les pregunto, como ejemplo, acá en Concepción está la península de Hualpén, que alberga un relicto del bosque esclerófilo costero. Lamentablemente, gran parte del territorio es privado y hoy quieren buscar instalar un proyecto inmobiliario. ¿Cómo se puede proteger? Pues es un territorio importante para la oferta turística del Gran Concepción. Un tema bastante polémico que siempre va saliendo a flote cada cierto tiempo, ¿cierto? Sí, es un tema que es súper interesante y que nos pone en esta encrucijada respecto a, bueno, ¿qué hacemos, cierto? Si estamos detectando o estamos entendiendo que hay lugares que son súper interesantes y súper propios de lo que entendemos por el concepto, por la categoría patrimonio. Desconozco el caso particular que plantea Nicolás, me gustaría conocerlo más en detalle, y lo voy a tomar en cuenta. Pero yo creo que lo primero es identificar, ¿cierto? Organizar y ampararse también en las leyes que pueden haber para justamente proteger, ¿cierto?, el patrimonio en los distintos territorios que habitan las personas. Ahí hay algunas leyes que son interesantes, que también estaba para otro café entero,
pero en la práctica yo creo que estamos, mi visión personal respecto a cómo funciona, ¿cierto?, el aparato más legislativo respecto al patrimonio, yo creo que ahí hay una tensión súper importante entre lo que la gente identifica, sugiere, ¿cierto?, y lo que los gobiernos hacen para promover políticas que apunten a conservar, ¿cierto?, y también que apunten a cuidar aquellos lugares que son identificados como patrimoniales. Entonces, lo primero es identificar, también organizar a las personas que están en estos lugares que deberían ser patrimoniales, pero ahí la duda de Nicolás es que es un lugar privado. Entonces ahí tenemos ya un escenario más complejo, pero que sí requiere, yo pienso lo primero es levantar esta solicitud que plantea Nicolás y también a la vez sociabilizar el tema. Eso es clave, que la gente pueda entender que el patrimonio no es del territorio, ¿cierto?, de las naciones, de los países, ¿cierto?, de las culturas, no es de nadie en particular. Y ahí entonces está el papel de la ciudadanía al respecto. Perfecto, muchas gracias, Hernán. Fernando, sí, si quieres complementar. Sí. Quería complementar algo con lo que decía Hernán y agradezco la pregunta de Nicolás, que es un tema bien complejo, un poco lo que abordaba Hernán en su respuesta, porque tiene que ver con la compatibilidad de distintas actividades en un territorio. Cómo compatibilizamos la actividad inmobiliaria y el crecimiento de las ciudades con estos espacios patrimoniales, que a veces puede ser, en este caso, es un área natural. A veces, por ejemplo, acá en Temuco tenemos un humedal que también se transforma en un atractivo turístico para el avistamiento de aves y se contrapone con el crecimiento de la ciudad. Entonces, ahí hay varios elementos que es complejo poder abordar, porque la lógica del turismo muchos instrumentos de planificación no tiene. Probablemente el más importante que tiene la industria turística en Chile es las zonas de interés turístico, pero que no tiene una mirada de protección ambiental, sino que más bien, por definición, apunta a definir un territorio para invertir en el ámbito turístico. Entonces también ahí tenemos un debe en la actividad turística de cómo nos hacemos cargo del tema patrimonial desde la lógica del turismo, pero también para su conservación y su preservación. Hay que entender que el turismo en Chile tiene una legislación muy nueva, recién del 2010. Antes solo existía Senatur y tenemos una subsecretaría. Entonces hay varios elementos que también hay que contextualizarlo. Pero como bien decía Hernán, también aquí hay un trabajo de poder articularlo y poder congeniar estas actividades en el mismo territorio. Me acuerdo alguna vez también conversar con algunas comunidades en Valdivia que planteaban esto, cómo lo hacemos compatibilizar, y una de las primeras cosas, bueno, ¿hay una oferta turística en ese territorio establecida o en realidad es el sueño de algunas personas de querer hacer turismo ahí? Entonces también tiene que ver cómo también vamos en un paso hacia adelante, porque el turismo no solamente el querer hacer algo, sino que también tener una oferta ya desarrollada, porque si no, no estamos hablando de que sea un atractivo, sino que es solo un recurso. Ahí entramos en un elemento importante en las definiciones. Entonces yo también creo que ahí es bien interesante ese trabajo, también es bien interesante poder plantear acciones concretas ahí, pero es un proceso largo que Chile debe empezar a caminar, porque en este caso es en Hualpén, pero también nos vamos a encontrar en cada región un conflicto importante entre la compatibilidad o no de una actividad productiva con otra. Y eso creo que es un tema que tenemos que abordar como país y que no lo hemos hecho de manera profunda. Perfecto, muchas gracias Fernando por el complemento. Creo que la pregunta ha sido abordada en su totalidad. Nos quedamos contigo también para esta segunda pregunta que hace Francisco Fuentes. Nos pregunta, ¿qué instrumento utilizan para medir el impacto del patrimonio en la actividad turística? Mira, es bien complejo porque así como un solo instrumento no existe, insisto, no hay recetas, pero lo hemos visto con nuestros alumnos precisamente en el módulo que trabajo yo, que tiene que ver con innovación turística.
que ver cómo incorporamos un criterio que está hoy día muy utilizado, que tiene que ver con las capacidades de carga. Y a veces nosotros nos hemos dado cuenta que la capacidad de carga a veces se centra solo en un número. ¿Cuántas personas es capaz de poder recibir un lugar en específico? Y ahí hay una foto icónica para los que estudiamos y trabajamos en turismo, que tiene que ver con el Parque Güell ahí en Barcelona, cómo las personas se sentaban arriba de una de las principales obras de Gaudí para sacarse fotografías. Y tuvieron que tomar una decisión, a ver, aquí cuánta gente cabe en este lugar. Y ahí hay varios instrumentos y hay formas de medir la capacidad de carga. Y de hecho, ya hoy día nos estamos cuestionando esos instrumentos a propósito de la pandemia. ¿Cómo medimos una capacidad de carga con distanciamiento social? Y ya no estamos hablando solo de un número, sino que también de una relación entre personas. Por ejemplo, hay una capacidad de carga que no está centrada en el número de personas, sino que en la afectación que tienen las personas que viven en el lugar de origen con respecto a los visitantes. Entonces ahí hay varias tipos de medición de capacidad de carga que también es necesario seguir estudiando y seguir analizando para poder evaluar cuál es la mejor herramienta para cada patrimonio. No todos los patrimonios son iguales y no todos necesitan de un número específico, sino que necesitan de hacer un análisis en su real magnitud. Entonces, contestando un poco la pregunta, tiene que ver con eso, cómo entendemos ese patrimonio y qué es lo que necesitamos preservar desde el punto de vista de su visitación. Porque también ahí tiene que ver con entender ese patrimonio, dónde está su mayor virtud, si tiene que ver con un patrimonio que necesito contemplarlo y para eso necesito silencio y para eso necesito tener un número más acotado de personas, hay otro que necesito, no sé, otros elementos, entonces hay una similitud de variables que hay que considerar y ahí ver cuál es el mejor instrumento. Como te digo, hay muchos autores que mencionan este tipo de metodologías y que son necesarias y esas las estamos conociendo en nuestro programa de magíster y que a veces se desconocen. Perfecto, muchas gracias. Perdón, Hernán, si te interrumpí, te doy el pase para que puedas complementar. Sí, no, breve, súper breve, que la pregunta, me recordé un documental que hay que justamente habla de esto, del impacto, ¿cierto? Cuando pensamos en impacto, pensamos en cuestiones más cuantitativas. Y hay un documental que se llama Bye Bye Barcelona, que justamente tiene que ver con cómo la ciudad, ¿cierto? Después de los Juegos Olímpicos, cambió un montón y a medida que cambió, evidentemente, los habitantes, las personas, los residentes, también cambiaron sus formas de vivir. Y el impacto, de cierta forma, fue negativo. La ciudad recibió un montón de turistas y eso impacta a nivel de calidad de vida, a nivel medioambiental, a nivel económico. Entonces yo recomendaría un poco ese documental, pienso que puede abrir ahí la imaginación o la creatividad para pensar metodologías que tengan relación con el turismo y el patrimonio, cómo ahí van dialogando, ¿cierto? Que un poco tiene que ver con lo que hacemos en el magíster también, cómo hacemos dialogar el patrimonio y el turismo para dar cuenta de muchas realidades sociales. Y ese documental en particular creo que es clave para abrir la mirada sobre cómo el turismo impacta en términos negativos y positivos en las ciudades. Yo creo que hay que empezar a diseñar en conjunto estrategias, ¿cierto? O herramientas metodológicas que nos permitan hacer esta relación que nos planteaba el participante, ¿cierto? De este conversatorio. Eso. Muchas gracias, Hernán, por ese complemento. Creo que ayudó mucho a complementar la respuesta y a generar, ¿cierto?, una mejor información para la persona que hacía la pregunta. Nos quedamos contigo, Hernán, para la pregunta que hace Pedro. Él, bueno, primero dice, les agradezco esta instancia de conversación. Y su pregunta es, ¿cuál cree que deben ser las acciones que debe tomar el gobierno o el Estado respecto al patrimonio? Mi pregunta se basa, por ejemplo, en ciudades como Valparaíso, que se ve muy olvidado y las casas están en condiciones deplorables. Sí, Valparaíso es un caso igual súper emblemático de qué hacer y no hacer para pensar políticas públicas vinculadas al patrimonio, la preservación, la revitalización, etcétera. Yo, así como siendo bien sincero, no me atrevería a decir qué política
habría que hacer en el de particular, ¿cierto? Porque no es mi área tampoco. Pero sí tengo cierta percepción respecto a cómo influye cierto comportamiento, la cultura de las sociedades, ¿no? La cultura local, cómo influye y cómo se relaciona con el patrimonio. Yo entiendo que Valparaíso es una ciudad histórica para el país, ¿cierto? Que tiene en su inicio mucha influencia inglesa, que es un puerto principal también dentro del territorio nacional. Pero entiendo también, y me pasa, y vuelvo a la pregunta anterior, porque hay dos percepciones, ¿cierto? La del visitante, que va y hace lo que quiere en el lugar, ¿cierto? Y muchas veces impactando negativamente en patrimonio arquitectónico, en la planificación de las ciudades, etcétera, y en la persona o el residente, ¿no? El habitante de ese lugar, que me imagino tiene una percepción totalmente distinta. Yo creo que evidentemente habría ahí que pensar en la cultura, ¿no? En las costumbres, en las tradiciones de las personas para un poco también ayudar o colaborar en estas instancias para mejorar la calidad de vida de los residentes, ¿no? No entendamos el patrimonio solamente como una cuestión de goce, también tiene que ver con una cuestión identitaria, tiene que ver con una cuestión relacionada con mejorar la calidad de vida de la sociedad, de las personas. Y en Valparaíso justamente están esas contradicciones, ¿cierto? Respecto a cómo hacemos que la ciudad, que tiene todo un potencial, también a la vez se vea tan impactada negativamente por esta carga patrimonial, turística que tiene. Y ahí entonces el desafío es súper importante para los distintos gobiernos de turno. Habría que diseñar evidentemente una política de mayor preservación, gestión y revitalización del patrimonio, y no solamente en Valparaíso, ¿eh? Yo creo que a nivel nacional. Valparaíso es una ciudad icónica del patrimonio, pero habría que pensarla, yo creo que a nivel nacional, guardando evidentemente estas particularidades históricas de Valparaíso. Muchas gracias, Hernán. Fernando, no sé si quieres comentar brevemente o aportar algo más a esa respuesta. No, complementar un poco lo que decía Hernán. Igual es complejo poder ver alguna política pública a escala local o a escala nacional que fomente el tema de la valoración del patrimonio, y en el caso icónico de Valparaíso, así como yo lo decía, parece hace un rato atrás, no sé si a propósito de alguna pregunta del público o también alguna de las preguntas que nos hacías tú, pero tiene que ver con varios elementos, tiene que ver un poco con una cosa cultural, social, y probablemente ahí Hernán puede decir más sobre el tema porque es su línea de formación, pero a veces entendemos como que el patrimonio es como lo antiguo y no está ligado a veces al desarrollo, y ahí entendemos que el desarrollo tiene que ver con algo más moderno, y dejamos de lado esta como legado histórico, y que no necesariamente tiene que ver con el patrimonio tangible, a veces tiene que ver con el patrimonio intangible, con esa historia de nuestra familia, tradiciones, y que vamos dejándolas de lado, y eso mismo también pasa mucho en la institucionalidad pública. Tenemos un mal concepto de desarrollo, a veces estamos más preocupados a veces de construir grandes edificios y echar abajo estas casas antiguas que hablan sobre la historia. Acá en Temuco nos pasó mucho en la Avenida Alemania. Entonces tiene que ver con eso. Cuando entendamos que el desarrollo no necesariamente está ligado a eliminar el patrimonio, nos vamos a dar cuenta de que tenemos ahí un bien, o tenemos ahí elementos que son necesarios de preservar, porque al final habla de quién somos. Y por otro lado tiene que ver con la educación, el conocer de qué se trata cada uno de estos lugares, para volver al axioma que te decía hace un rato atrás, el conocer para valorar y valorar para proteger. Yo creo que ese es un tema muy importante, y ahí tiene que ver, insisto, por lo que te he mencionado ya bastantes veces, que tiene que ver con la participación de los actores locales de cada territorio, y que apoye o ponga en énfasis estos elementos, y que la institucionalidad pública se haga cargo también del trabajo de estos gestores que en definitiva cada territorio tiene. Yo soy un convencido de que en cada comuna de Chile o en cada territorio en Chile hay personas que valoran el patrimonio y hacen acciones por esa gestión, pero a veces no son escuchados porque prevalece esta mirada del desarrollo por sobre
no la preservación, pero sí la vinculación de ese patrimonio, dándole una salida, por ejemplo, a través del turismo. Perfecto, muchas gracias Fernando por complementar. Muy buena respuesta. Esperemos que la pregunta también haya quedado ahí muy clara para la persona, ¿cierto?, que la realizó. Hernán, sabemos que tienes clase ahora en un rato. Quería ver si te podíamos robar 5 minutos más para la última pregunta, quizás. Sí, no hay problema, Pablo. Perfecto, te la voy a hacer a ti entonces. Mira, la hace María Jesús Molina. Es una pregunta más particular, quizás. Dice: ¿es posible crear turismo emocional conectando a las personas con el territorio, conectando la historia del lugar o incluso los patrimonios vivos con sus oficios? ¿Se hace esto en algún lugar? Oye, me acuerdo de un profesor del magíster de CELI, no sé si Fernando se acordará con esta pregunta. Sí, Daniel. Trabaja este tema que es el turismo emocional. O sea, capaz que Fernando sepa más que yo de este tema. Yo simplemente voy a hablar desde el sentido común y desde un poco la experiencia que María Jesús, yo pienso que, y he visto que sí se hace un poco esto, ¿eh? No es algo que no se haya hecho, que el turismo no se haya hecho cargo, ¿cierto? Y entendamos también que el turismo ha tenido vaivenes en su conversión disciplinar. Ahí hay una cuestión súper interesante, cómo el turismo se nutre de otras disciplinas para transformarse en una ciencia, ¿cierto? Y justamente una de estas ramas, pensando como en lo emocional, ¿cierto? Vincular el turismo con lo emocional, tiene que ver con el aporte de la antropología, de la psicología, para pensar estas experiencias. Va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero sí pasa que de repente, y siendo como bien concreto, y dando ejemplos para esta pregunta, muchas veces se hacen tours o se hacen experiencias o visitas turísticas para conmemorar cuestiones históricas, ¿cierto? Relacionadas con los derechos humanos, relacionadas con conflictos bélicos, relacionadas, ¿cierto?, con guerras mundiales, y eso va de la mano un poco con esta idea de turismo emocional. ¿Cierto? Pensamos en Berlín, pensamos en el País Vasco, pensamos en Europa, en Estados Unidos. Hay lugares, ¿cierto?, que nos permiten hacer esta idea de turismo emocional porque nos abre la mirada para... nos lleva a un viaje hacia nuestras emociones, nos conecta con nuestra parte más íntima como persona y nos hace pensar ese lugar como un lugar que tiene una carga emotiva súper fuerte. Entonces las personas visitan esos lugares, se conectan con esa realidad, viajan en el tiempo y van, ¿cierto?, desarrollando esta idea de turismo emocional, como ejemplo simplemente. Pero yo creo que lo que plantea María Jesús es súper interesante porque también nos abre la mirada para pensar que el turismo tiene muchas entradas de análisis, no solamente una. No solamente se trata con consumir, ¿cierto? Consumir un producto, sentirse parte de una experiencia, sino que también tiene que ver con reconstruir historia, pensar sociedades, ¿cierto? Saber hacia dónde vamos, generar estrategias de comunicación. Por eso yo pienso que el turismo es un área súper enriquecedora y también multifactorial. Entonces, solo para cerrar esta idea, ahí entonces el desafío justamente, y quizás María Jesús nos podría ir pensando en la región donde vive, no sé cuál es, pero qué lugar ahí, haciendo como este ejercicio pedagógico, qué lugar de la región donde vive podría ser una instancia de turismo emocional. Pensemos en la historia de esta región, qué ocurrió ahí, qué pasó, ¿cierto? Yo pienso en la Araucanía y evidentemente sé que pueden haber algunas rutas turísticas pensadas, ¿cierto?, desde esta perspectiva. Entonces, no hay que pensar solamente el turismo como una cuestión de consumo, eso es clave. Hay que pensarlo también como una cuestión que puede aportar mucho a otras perspectivas, a otras disciplinas como la historia, la sociología. Eso es central y ahí las emociones tienen mucho que decir. Perfecto, muchas gracias Hernán. Fernando, no sé si quieres complementar la respuesta de Hernán o si quieres pasamos también a la siguiente pregunta, que tenemos varias acumuladas. No, vamos a las preguntas, ¿Sí? Porque hay varias que hay que hacerse cargo.
Mira, José por acá nos dice, hola a todos desde Punta Arenas. ¿Cómo ven el turismo en nuestro país post pandemia? Teniendo que viajar en Chile es caro. El común de las personas que sale de viaje busca salir a conocer otros países por el tema de que en algunos los costos son similares. Aquí nos plantea, claro, el tema económico de viajar dentro de Chile y la imposibilidad o que se crea un conflicto, ¿cierto? También en intentar salir del país en tiempos de pandemia o post-pandemia. Sí, y yo creo que, bueno, hay dos elementos. Hay un poco lo que planteas tú, de salir del país, Chile salir, los chilenos salir a otro lugar del mundo, ya tenemos la barrera de que no podemos entrar a cualquier lugar, a propósito de las cifras que tenemos desde el punto de vista de contagios, pero también dentro de Chile también es bastante caro, como decía ahí nuestro amigo. Pero por otro lado, se nos olvida un factor importante. Yo creo que esta situación nos va a hacer recordar el origen del desarrollo del turismo, que son nuestros clientes locales, si uno quisiera llevarlo a esta figura como de cliente, son los que mantienen la actividad turística durante todo el año. Y a veces siempre nos pusimos en el foco de larga distancia o turistas internacionales, y a veces son los motores los turistas locales. En el caso de Punta Arenas es un caso bien extremo porque están en el extremo sur de Chile y probablemente se hace complejo. Y ahí también hay que transparentar algunos elementos que tienen que ver con cómo construimos la oferta turística considerando esos factores. Y ahí es importante porque a veces un turista nacional prefiere pagar un monto no menor viajando al Caribe, pero a veces sale lo mismo que ir a Punta Arenas o recorrer las Torres del Paine. Y ahí hay detrás otro trabajo de la valoración por lo propio. Y eso lo ligo con lo que estábamos conversando en la pregunta anterior con Hernán, no del de la emoción, sino que también de lo que decíamos de cómo nos hacemos cargo del patrimonio. Entender como por lo externo, como de mayor valor que por lo propio. Y ahí aparece, por ejemplo, el tema de la artesanía. Por ejemplo, a veces no estamos dispuestos a comprar un producto artesanal chileno porque es más caro que algo producido en China porque es más barato, utiliza otro tipo de recursos. Entonces, ahí también se generan unos contrasentidos que también tienen que ver un poco con la sociedad que hemos ido formando. Y el turismo también, de alguna manera, se ha visto afectado con eso. Y ahí, como bien decía Hernán, es necesario generar ahí un estudio. El turismo tiene que analizar ese proceso. Pero en términos generales, para abordar ya la pregunta de manera más concreta, siento que en ese ámbito se van a tener que reformular muchas acciones. Sí entiendo que la institucionalidad pública, en este caso Senatur y la Subsecretaría de Turismo, ya están trabajando, pero ahí, y ahí voy a ser bien crítico con eso, estamos pensando bajo la misma lógica antes de pospandemia, es decir, estamos saliendo a trabajar con agencias de viaje, y dejando instalada la marca Chile, pero poco pensando en el turismo interno, que yo creo que va a ser el principal promotor y el principal motor de esta nueva etapa del turismo. Y ahí hay que ser muy consciente de ello y empezar a trabajar también en esta pequeña escala, en este pequeño movimiento, también como haciendo partir el motor, en definitiva. Como diría alguien súper simple, pero para poder andar hay que pasar el primer cambio y mover el auto en primera. No podemos partir en una cuarta velocidad si no nos va a patinar la rueda. Entonces, en ese sentido, yo creo que es súper importante haciendo ese ejercicio, partiendo de manera muy paulatina y viendo qué es lo que hay a mi alrededor y cuáles son mis posibles clientes que están ahí más cerca y que no necesito invertir tanto. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Ya para ir terminando, Hernán, por favor, si podemos responderle aquí a Francisco. Él realiza una pregunta relacionada con la pérdida de la cultura. Dice, ¿cómo evitan o limitan el problema de la aculturación en el desarrollo de la actividad turística enfocada en el patrimonio? Temazo soy el del Francisco, ¿no? Francisco se llama. Francisco Fuentes, sí. Francisco, sí. La pérdida de la cultura, yo creo que trasciende el papel del turismo o del patrimonio. Yo creo que tiene que ver más con un fenómeno, o más que fenómeno, un problema social vinculado a la globalización, pero que también se puede ver como una oportunidad. Entonces ahí también es un tema
interesante y a la vez también que nos conlleva a pensar nuestros propios viajes. Y cuando nosotros hacemos turismo nos damos cuenta justamente de eso. Y siendo como bien explícito o gráfico, hay otro, me pasa mucho, de repente hacemos este ejercicio de... Hay otro documental que justamente tiene que ver con cómo se construyen rutas turísticas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Y este es un documental que se hizo en Guinea, creo. No sé si Fernando me puede ver, que lo vimos también la otra vez, que era cómo la gente de Europa, ¿cierto?, viajaba a Guinea para ver cómo se comportaban las tribus, pueblos originarios. Entonces ellos montaban todo una parafernalia, ¿cierto?, cuando llegaban los turistas alemanes, franceses, italianos, y rápidamente cuando ellos llegaban, ellos se ponían, no sé, a bordar, ¿cierto?, a construir en artesanía, a ponerse sus atuendos típicos, pero ellos se iban y ellos prendían la tele, se ponían su camiseta Nike, ¿cierto?, andaban con su polerón Adidas, qué sé yo, generaban, ¿cierto?, una situación, generaban una especie de teatro, ¿cierto?, para satisfacer esa necesidad, ¿cierto?, del turista de querer consumir algo folclórico, interesante, diferente, que lo sacara un poco de la vorágine. Y la pérdida de cultura pasa justamente, yo creo, por dos factores centrales. Primero, esta idea de la globalización, y entendiendo la globalización no como algo negativo, insisto en eso, pero sí influye en aspectos culturales o impacta en aspectos culturales que de alguna forma se ven, ¿cierto?, transformados. Y ahí entonces empiezan a verse estas realidades, que son diferentes, distintas, ¿cierto? No podemos pedir tampoco la pureza, eso ya, la pureza propia de los pueblos originarios, la pureza propia de los territorios es compleja. Yo creo que ahí también pecamos un poco de puristas, ¿cierto? Por otro lado, decía, por un lado la globalización, y por otro lado la necesidad de reinventarse también. Y hay una frase de Darwin, ¿cierto?, que quizás fue mal interpretada por algunas personas, que era que los que más fuertes sobrevivían, ¿cierto?, que se usó para muchas cosas maquiavélicas en la sociedad, pero que también tiene otro sentido, y que tiene que ver con cómo aquellas culturas, ¿cierto?, que no alcanzaron, y pensamos también en los pueblos originarios que no alcanzaron o que se vieron extinguidas, ¿cierto?, no, por muchos motivos vinculados también a la dominación cultural, se vieron, ¿cierto?, o ocuparon un lugar en la historia y ya no existen, lamentablemente. Entonces tiene que ver con esta mirada absolutista y también pensándola desde la perspectiva muy occidental, de pensar, ¿cierto?, la cultura como una cuestión global. Y si la pensamos como una cuestión global, evidentemente las personas que se ven, o los grupos o los colectivos que se ven más perjudicados, son los que tienen menos una relación de poder, ¿cierto?, distinta, y son justamente los que se ven más perjudicados. Entonces ahí yo creo que ese otro punto también es clave. Tenemos, ¿cierto?, por un lado la globalización y por otro lado la cultura dominante occidental, que influye en esto que nos planteaba Francisco, que es la pérdida de cultura. Ahí entonces, para cerrar un poco, la pregunta que me haría yo es, bueno, entonces, ¿qué papel cumple el turismo, el patrimonio, en dar cuenta de este problema, y a su vez también proponer alternativas o soluciones que permitan, ¿cierto?, que estos sectores o comunidades, ¿cierto?, que se ven perjudicadas por el predominio de la cultura dominante, continúen, ¿cierto?, subsistiendo sin mayores problemas? Aquí el desafío yo creo que es de todos, ¿cierto? Hay que pensar, diseñar estrategias y también contribuir para que esto no siga pasando. Perfecto, Hernán, muchas gracias. Ya para finalizar este Digital Coffee, Fernando, no sé si te gustaría complementar esta respuesta a la pregunta de Francisco, si es que hay una lista tal vez que haya quedado ahí pendiente. Sí, yo creo que tiene que Hernán daba en el punto específico de cómo también esta doble mirada que decía yo de entender el turismo como una actividad económica y donde se pone el foco en el cliente, pero también es una actividad social, entonces ahí es donde están las personas, y a veces ese cruce hace de que se generen estos fenómenos de aculturación y se pierda la aculturación y pongamos principalmente el foco puesto en lo que el cliente quiere ver. Acá en Chile han pasado fenómenos así, a lo mejor no son tan masivos, tan estudiados,
pero sí están presentes y acá en la Araucanía, ¿para qué vamos a hablar de ese tema? Entonces yo creo que ahí hay un fenómeno que es importante considerar. El turismo tiene su lado más negro, por decirlo así, donde han pasado estos fenómenos y se van a seguir repitiendo, pero ahí lo importante es fortalecer a la comunidad local, cuáles son sus principales elementos que nos interesa y poner límites. Yo creo que ahí cuando transformamos al turismo en la única fuente de ingresos de una comunidad, y hablo comunidad, no me quiero circunscribir a una lógica, sino que a un grupo de personas que ponen, entre comillas, a la venta algunos elementos de su patrimonio y que es capaz de aculturizarse por ponerlo, entre comillas, a la venta. Entonces yo creo que es muy importante considerar eso y voy a insistir, yo creo que mi tema siempre ha sido incorporar a la comunidad en ese proceso y creo que esa es la clave para poder pensar en desarrollar acciones de valorización y de gestión del patrimonio, pero también con un énfasis en lo sostenible, que yo creo que es lo fundamental, en una proyección de una actividad que venía con un crecimiento sostenido y muy importante, a una actividad que se fue en picada y que los gráficos lo demuestran y que yo creo que la única forma de recuperarla es con esos elementos. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Bueno, habíamos comentado a las personas que nos ven que le íbamos a dejar algunos datos del programa del que hemos estado hablando, ¿cierto? Ahí en el chat les dejo los correos por si tienen alguna pregunta y obviamente también el link a la página para que puedan ver en detalle de qué se trata este Magíster en Gestión de Patrimonio y Turismo Sostenible. Ya para ir terminando, quiero agradecerles, Fernando, Hernán, por su tiempo. Quiero darle la palabra también para que puedan despedirse de las personas que nos están viendo. Sí, muy breve. Lo primero, gracias por la invitación. Creo que es una gran iniciativa de la universidad en estos tiempos, ¿cierto?, complejos, de mucho aislamiento físico, poder conversar estos temas. Así que una súper iniciativa de la universidad, ojalá se siga haciendo. Agradecerle también a ti, Pablo, por la súper interesante cómo nos guiaste ahí la conversación, a la gente que participó también, obviamente. Ojalá se sigan interesando por estos temas que son súper necesarios para pensar nuestra sociedad. A Fernando también, y estamos a su disposición para lo que estimen pertinente. Muchas gracias, Hernán. Fernando, te cedo la palabra. No, muchas gracias, Pablo. Primero agradecer, como bien decía Hernán, a la universidad de poder darnos este espacio para poder hablar sobre estos dos temas, que son temas bien interesantes. Ya lo vimos ahí en los chats y quedaron varias preguntas y lamentablemente no las vamos a poder contestar todas, pero sí agradecer a cada una de las personas que hoy día nos acompañó, que estuvo viendo ahí de distintos lugares de Chile y también de internacionales. Agradecerles el espacio y el tiempo de habernos acompañado. Agradecerle a Hernán de estar aquí conversando sobre estos temas que lo hablamos siempre en clase, que lo hablamos con nuestros alumnos, pero también la idea era compartirlo con más personas. Así que nada, solamente agradecer, invitarlos a conocer más de nuestro programa ahí. Pablo dejó los enlaces, así que nada, solamente quedamos a disposición de cualquier duda, inquietud, consulta, para poder conversarla, discutirla y bueno, y dejar ojalá ver la posibilidad de poder repetir este espacio a lo mejor con otros profesores del Magíster para poder seguir conversando sobre estos temas que al parecer tienen bastante interés. Así es, resultó ser muy interesante. Tuvimos muchas preguntas, lamentablemente por temas de tiempo tuvimos que dejar algunas afuera, pero también por lo mismo dejamos ahí los datos en el chat para que las personas que tengan dudas o consultas también puedan hacerlo. Agradecemos al doctor Hernán Riquelme entonces, al magíster Fernando Yarse, quienes desarrollaron temas relacionados al magíster en gestión del patrimonio y turismo sostenible. Agradecemos también la presencia de todos ustedes, las personas que nos están viendo, y esperamos encontrarnos nuevamente en este tipo de actividades. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.